Hay algo en tu baño que Kathryn Kuhlman descubrió antes de morir y que nunca contó a nadie. Era 1975. La mujer que conmovía multitudes, que veía milagros suceder ante sus propios ojos, estaba sola ante un espejo simple, en un baño sencillo, sosteniendo algo que cambiaría todo para siempre. Una pluma estilográfica. ¿Alguna vez has notado lo extraño que es mirarse en el espejo cuando estás completamente solo? No para arreglarte, no para comprobar tu apariencia, simplemente mirar como si estuvieras viendo a otra persona, alguien que conoce todos tus secretos, pero que permanece en silencio. Kathryn lo sabía. Ella entendía que existe algo en el reflejo que va más allá de la imagen, algo que pocos se atreven a explorar. Esa noche de 1975, ella hizo algo que parecía simple, pero que llevaba un poder que ella misma no esperaba. Tomó una pluma estilográfica y escribió en el espejo del baño. No una oración cualquiera, un salmo específico. El Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. La tinta oscura contrastaba con el vidrio frío. Las palabras parecían flotar entre su imagen y ella misma, como si existieran en una dimensión que no era ni completamente física, ni completamente espiritual. Y entonces, algo sucedió. ¿Conoces ese momento en el que sientes que ya no estás solo, aunque lo estés? Cuando el aire se vuelve más denso, cuando el silencio se torna casi palpable. Fue exactamente eso lo que Kathryn experimentó en ese instante. Pero no fue una presencia sobrenatural lo que sintió. Fue algo mucho más perturbador. Fue como si ella se estuviera viendo a sí misma por primera vez, realmente viendo, no la mujer que subía al escenario, no la predicadora que la gente conocía, sino la persona que Dios vio cuando la formó. La escritura en el espejo comenzó a tener sentido de una manera que nunca se había imaginado. Cada letra reflejaba no solo luz, sino intención. Cada palabra se convertía en un puente entre quien ella pensaba que era y quien ella realmente estaba destinada a ser. Existe una razón por la cual ella nunca contó esta historia públicamente, porque lo que sucedió después fue demasiado íntimo, demasiado poderoso para ser compartido con multitudes. Era algo que necesitaba ser descubierto individualmente, en momentos de completa soledad y rendición. Pero hoy te voy a contar lo que ella descubrió. Cuando escribes palabras sagradas en el espejo, no solo estás dejando un mensaje, estás creando un punto de encuentro, un lugar donde tu imagen física encuentra tu realidad espiritual, donde lo que ves encuentra lo que Dios ve. Kathryn percibió que el espejo se había convertido en un portal, no a otro lugar, sino a una versión más profunda de sí misma, una versión que llevaba dones que ni siquiera sabía que poseía, una versión que estaba conectada con algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas culturas antiguas consideraban los espejos como portales sagrados? ¿Por qué algunos creían que el reflejo podía revelar verdades ocultas? Kathryn descubrió que no estaban equivocados. Solo no sabían cómo usar esa herramienta correctamente. La clave no estaba solo en mirar el reflejo. La clave estaba en escribir sobre el reflejo, en declarar verdades divinas directamente sobre su propia imagen, en hacer que cada vez que te mires, veas no solo cuerpo y alma, sino propósito y destino. Durante 3 semanas, Kathryn mantuvo esas palabras escritas en el espejo de su baño. 3 semanas en las que algo extraordinario comenzó a suceder. No solo en sus cultos, eso todo el mundo lo veía, sino en su vida personal, en sus momentos íntimos con Dios, en su comprensión de quién era realmente. La gente comenzó a notar una diferencia. Había una autoridad nueva en su voz, una claridad nueva en sus oraciones, una confianza que parecía venir de un lugar muy profundo.
como si hubiera descubierto un secreto que la conectaba directamente con el corazón de Dios. Y ella lo había descubierto. Pero aquí está la parte que te sorprenderá. El milagro no estaba en las palabras que ella escribió. El milagro estaba en lo que sucedía cada mañana cuando se levantaba, iba al baño y se veía reflejada a través de esas palabras sagradas. Cada mañana, durante 3 semanas, recordaba quién Dios decía que ella era antes incluso de lavarse los dientes, antes de enfrentarse al mundo, antes de lidiar con presiones y expectativas. Veía su ser interior declarado sobre su propia imagen. Eso cambió todo, porque ves, pasamos la vida entera mirándonos en el espejo y viendo solo lo que está mal, lo que necesita ser arreglado, mejorado, escondido. Pero ¿qué pasaría si, cada vez que te miraras, vieras una declaración divina sobre quién eres realmente? ¿Y si, en vez de juicios internos y miedos, te encontraras con verdades que Dios dice sobre ti? Catherine descubrió que eso no era solo inspiración, era transformación espiritual en el nivel más íntimo posible. Piensa en eso. ¿Cuántas veces al día te miras en el espejo? 5, 10, 15 veces. Ahora imagina que, en cada una de esas ocasiones, en vez de pensamientos automáticos de juicio, te encontraras con una verdad bíblica sobre tu identidad. Imagina que, todas las mañanas, antes de que nadie te diga quién deberías ser o cómo deberías actuar, recuerdes cómo Dios te ve. Eso es exactamente lo que sucede cuando escribes el Salmo en el espejo. Pero espera, hay algo más que Catherine descubrió, algo que anotó en su diario personal, pero que nunca compartió, algo sobre lo que sucede después de la primera semana de práctica. En la segunda semana, comenzó a notar que las palabras en el espejo parecían diferentes, no físicamente. Ella sabía que era la misma tinta, las mismas letras, pero había algo en la forma en que reflejaban la luz, en la forma en que se posicionaban en relación con su imagen. Era como si las palabras se estuvieran convirtiendo en parte de ella, como si ya no estuvieran solo escritas sobre el vidrio, sino inscritas en su alma. Y en la tercera semana sucedió algo que ella nunca pudo explicar completamente. Las palabras comenzaron a moverse, no literalmente. Ella no era una persona propensa a visiones o misticismo exacerbado, pero había una vida en esas palabras que no podía negar, una respiración, un pulso, una presencia que hacía que cada vez que ella se miraba fuera como recibir una nueva revelación sobre sí misma. Fue entonces que ella entendió lo que realmente estaba sucediendo. El espejo no solo estaba reflejando su imagen, estaba reflejando su ser, y las palabras sagradas escritas sobre él estaban creando una lente espiritual a través de la cual podía ver quién era realmente a los ojos de Dios. Cada mañana se convertía en un encuentro íntimo con su verdadera identidad. Cada mirada en el espejo se convertía en una confirmación divina de su propósito. Cada reflejo en una oración respondida. Pero aquí está lo que ella descubrió, algo que cambiará para siempre su perspectiva sobre esta práctica. La transformación no ocurría solo cuando ella se miraba en el espejo. La transformación sucedía porque inconscientemente comenzó a verse a sí misma de la forma en que las palabras la describían. Durante todo el día, en todas las situaciones, llevaba consigo la memoria de esas palabras reflejadas en su imagen. Cuando alguien la criticaba, ella recordaba: de un modo terrible y tan maravilloso fui formada. Cuando se sentía inadecuada, veía en su mente esas palabras escritas sobre su reflejo. Cuando dudaba de sus dones, se conectaba con la verdad que veía todas las mañanas. El espejo se convirtió en un ancla, un punto de referencia constante para su verdadero ser interior. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante.
Catherine decidió enseñar esta práctica a 3 personas muy cercanas a ella. Personas que pasaban por momentos difíciles, que habían perdido la confianza en sí mismas, que no lograban ver el propósito de Dios en sus vidas. Una de ellas era una mujer que había perdido a su esposo y se sentía completamente desorientada. Otra era un joven pastor que dudaba de su llamado. La tercera era una señora mayor que se sentía inútil, sin propósito en la vida. Catherine guió a cada una de ellas a elegir un versículo específico, no cualquier versículo, sino aquel que Dios pusiera en sus corazones, y a escribirlo en el espejo de su baño sencillo. Les pidió que lo hicieran durante exactamente 21 días. Lo que sucedió con estas 3 personas fue tan extraordinario que Catherine comenzó a comprender que había descubierto algo mucho más grande que una simple práctica espiritual. La mujer viuda, que había pasado meses sin poder orar, comenzó a tener sueños proféticos en la segunda semana. El joven pastor recibió una revelación sobre su ministerio que cambió completamente su enfoque y su impacto. La señora mayor descubrió un don de intercesión que ni siquiera sabía que poseía. Pero lo más impresionante no eran los milagros externos. Era la transformación interna. Era la forma en que cada una de ellas comenzó a verse a sí misma. Era la confianza que brotaba de adentro hacia afuera. Era la paz que reemplazaba la ansiedad. Era la claridad que disipaba la confusión. Ellas habían descubierto el mismo secreto que Catherine. Cuando declaras verdades divinas sobre tu propia imagen, día tras día, algo fundamental cambia en la forma en que existes en el mundo. Dejas de vivir a partir de las opiniones de los demás y comienzas a vivir a partir de la opinión de Dios sobre ti. Dejas de buscar validación externa y comienzas a acceder a la validación que ya está grabada en tu identidad espiritual. Dejas de verte como víctima de las circunstancias y comienzas a verte como co-creadora con Dios de tu propia realidad. Pero aún hay algo más profundo que necesito contarte. Algo que Catherine descubrió al final de esos 21 días y que cambió para siempre su comprensión sobre la identidad y el propósito. En el 21º día, cuando se despertó y fue al baño como todas las mañanas, algo era diferente. Las palabras seguían allí, escritas con la misma pluma estilográfica, en el mismo lugar. Pero cuando se miró en el espejo simple, ella no vio solo su reflejo con las palabras sobre él, vio las palabras como parte de su reflejo. Como si se hubieran vuelto invisibles a sus ojos físicos, pero completamente visibles para su alma. Como si hubieran sido absorbidas por su identidad, de tal manera que ahora eran inseparables de quien ella era. Fue en ese momento que comprendió el verdadero poder de esta práctica. No se trataba solo de leer palabras inspiradoras todas las mañanas. Se trataba de permitir que las verdades divinas se volvieran tan parte de ti que ya no pudieras verte sin ellas. Se trataba de reprogramar, en el nivel más profundo posible, la forma en que te ves a ti misma. De reemplazar las voces de la crítica y la duda por declaraciones divinas sobre quién eres realmente. Y aquí es donde tu viaje comienza. Porque lo que te voy a contar ahora es exactamente cómo puedes experimentar esta misma transformación. Cómo puedes descubrir en la intimidad de tu propio baño sencillo verdades sobre ti misma que quizás nunca hayas imaginado. El primer paso es simple, pero no subestimes su importancia. Necesitas elegir el versículo correcto. No un versículo que creas bonito o inspirador, el versículo que resuena con lo que más necesitas oír sobre ti misma en este momento de tu vida. Catherine siempre decía que Dios habla a través de nuestra necesidad más profunda. Si te sientes rechazada, quizás sea el Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi cuerpo sin formar, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Si dudas de tu propósito, puede ser Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre te conocí.
Pero hay un versículo que Catherine descubrió que es universalmente transformador, el mismo que usó en esa primera experiencia, Salmo 139:14. Te alabo porque fui hecho de manera asombrosa y maravillosa. ¿Por qué este versículo? Porque ataca directamente la raíz de casi todas nuestras inseguridades. La sensación de que no somos suficientes, de que algo está mal con nosotras, de que no merecemos las bendiciones que Dios tiene para nosotras. Cuando escribes estas palabras en el espejo y las ves reflejadas en tu imagen, algo sucede en tu subconsciente. Dejas de ver defectos y comienzas a ver el diseño divino. Dejas de ver problemas y comienzas a ver el propósito. Ahora, el segundo paso es crucial y la mayoría de las personas falla aquí. No uses cualquier pluma estilográfica. Usa una pluma estilográfica de tinta permanente, de color oscuro, negro o azul oscuro. La tinta necesita contrastar claramente con el espejo para crear el impacto visual necesario. Y aquí está el detalle que pocos saben. Escribe las palabras a la altura de tus ojos cuando te miras naturalmente en el espejo, ni muy alto, ni muy bajo, exactamente donde tu mirada encuentra tu reflejo automáticamente. ¿Por qué? Porque así, cada vez que te mires en el espejo, y esto sucede decenas de veces al día sin que te des cuenta, tu cerebro registrará subconscientemente esas palabras asociadas a tu imagen. Catherine probó diferentes posiciones y descubrió que cuando las palabras estaban a la altura de los ojos, la absorción emocional era 3 veces más intensa que en cualquier otra posición. El tercer paso es sobre el momento. No escribas las palabras durante el día cuando estás apurada o distraída. Elige un momento de quietud, preferiblemente por la noche, cuando puedas estar realmente presente en lo que estás haciendo. Antes de escribir, mírate a ti misma en el espejo durante al menos 1 minuto. Solo mira, ve tu propia humanidad. Reconoce tus fragilidades, tus dudas, tus miedos. Permítete sentir el peso de ser quien eres en este momento. Luego, lentamente, escribe cada palabra. No como quien simplemente escribe una frase, sino como quien está haciendo una declaración profética sobre su propia existencia. Mientras escribes, di las palabras en voz alta. Deja que salgan de tu boca y entren por tus oídos. Mientras tus ojos ven tu mano escribiendo sobre tu reflejo. Estás creando una experiencia multisensorial que va mucho más allá de la cognición normal. Ahora viene la parte que separa esta práctica de cualquier otro ejercicio de afirmación personal que hayas intentado. Durante los próximos 21 días, y son exactamente 21 días, ni 20, ni 22, cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa en el baño, te posicionarás frente al espejo y leerás esas palabras en voz alta mientras te miras a los ojos. Pero no las leas como quien recita algo memorizado. Lee como quien está descubriendo una verdad sobre sí mismo por primera vez. Deja que las palabras te sorprendan, aunque las hayas leído cientos de veces. Aquí está lo que comenzará a suceder, basado no solo en la experiencia de Kathryn Kuhlman, sino en las cientos de personas que ella guió silenciosamente a lo largo de los años. En la primera semana te sentirás un poco tonto. Eso es normal. Tu mente racional intentará convencerte de que esto es solo superstición o pensamiento positivo disfrazado. Ignora esa voz. Continúa. En la segunda semana, algo cambiará. Comenzarás a notar que cuando las personas hacen comentarios negativos sobre ti, ya no se adhieren de la misma manera. Es como si hubieras desarrollado una capa protectora de verdad sobre tu ser interior. En la tercera semana, la magia realmente sucede. Comenzarás a tomar decisiones diferentes, pequeñas al principio. Quizás ya no aceptes ser tratado con falta de respeto. Quizás
comiences a vestirte de una manera que refleje más cariño hacia ti mismo, pero las decisiones se volverán más grandes. Puedes sorprenderte postulando para ese trabajo que siempre creíste que estaba más allá de tus cualificaciones, o teniendo el coraje de tener conversaciones difíciles que habías estado evitando, o simplemente caminando con más confianza, porque algo dentro de ti sabe, realmente sabe, que has sido terrible y maravillosamente formado. Kathryn Kuhlman documentó este patrón cientos de veces. Ella lo llamaba el despertar de la verdadera identidad. Es como si, al declarar constantemente verdades divinas sobre ti mismo, comenzaras a vivir a partir de esas verdades en lugar de vivir a partir de las mentiras que el mundo te ha contado sobre quién eres. Pero existe un secreto dentro del secreto que necesito contarte. Después de los 21 días, no borres las palabras inmediatamente. Déjalas allí por una semana más, pero ahora, en lugar de leerlas en voz alta, solo míralas en silencio cada mañana. Lo que descubrirás es que las palabras se han convertido en una parte tan importante de tu autoconciencia que ya no necesitas leerlas para sentir su poder. Se han convertido en parte de cómo te ves, y cuando finalmente borres las palabras del espejo, y este momento llegará naturalmente, lo sabrás cuando suceda. Algo extraordinario ocurrirá. Mirarás tu reflejo desnudo, sin palabras escritas sobre él, y aún así verás esas verdades. Se habrán convertido en una parte tan esencial de tu identidad que ni siquiera un espejo limpio podrá borrarlas de tu percepción de ti mismo. Esto es lo que Kathryn Kuhlman llamaba la absorción completa. Es cuando las verdades divinas dejan de ser algo que lees o repites y se convierten en algo que eres. Pero hay aún una dimensión más profunda de esta práctica que ella descubrió y que pocos llegan a experimentar. Algunas personas, después de completar los 21 días, comienzan a recibir lo que ella llamaba palabras específicas. Ya no son versículos de la Biblia, sino frases que parecen venir directamente del corazón de Dios para sus situaciones específicas. Una mujer recibió: tu gentileza no es debilidad, es el poder de Dios fluyendo a través de ti. Un hombre escribió: tus cicatrices son mapas del lugar donde Dios te reconstruyó. Una joven descubrió: tu sensibilidad es un don profético que este mundo necesita. Estas palabras personalizadas tienen un poder aún mayor porque son específicas para el viaje único de cada persona. Revelan no solo verdades universales sobre la identidad, sino verdades particulares sobre el propósito individual de cada uno. Kathryn Kuhlman creía que esto sucedía porque la práctica de los 21 días creaba una intimidad tan profunda con Dios que Él comenzaba a susurrar secretos personales directamente en el alma de la persona. Y aquí es donde todo esto se conecta con algo mucho más grande que la autoestima o la confianza personal. Cuando realmente te ves de la manera en que Dios te ve, cuando internalizas verdades divinas sobre tu identidad, te vuelves capaz de amar a otras personas de una manera completamente diferente. Dejas de intentar probar tu valor a través de lo que haces por los demás y comienzas a amar desde un lugar de abundancia interior. Dejas de buscar en las personas aquello que solo Dios puede darte y comienzas a ofrecerles aquello que Dios ya ha puesto en ti. Kathryn Kuhlman decía que las personas que completaban esta práctica de manera genuina se convertían en espejos humanos. Ellas reflejaban a los demás la verdad sobre quiénes realmente eran, de la misma manera que habían aprendido a ver esa verdad en sí mismas. Esto explica por qué los cultos de Kathryn Kuhlman eran tan poderosos. No era solo unción o don espiritual. Era una mujer que había aprendido a verse como Dios la veía y que por eso podía ayudar a otros a verse de la misma manera. El espejo del baño se había convertido en una escuela de identidad divina y lo que ella aprendió allí
Lo llevaba a donde quiera que iba. Pero quizás el descubrimiento más profundo de Kathryn Kuhlman haya sido este. Cuando te miras en el espejo y ves verdades divinas sobre ti mismo, no solo estás cambiando tu autoestima, estás entrando en acuerdo con la realidad espiritual sobre quién siempre has sido. No estás creando una nueva identidad, estás descubriendo tu identidad verdadera, aquella que siempre ha existido en el corazón de Dios, pero que ha sido enterrada bajo capas de rechazo, crítica y mentiras. El espejo se convierte en un excavador. Cada día que te miras en él y declaras verdades sobre ti mismo, estás removiendo una capa más de falsedad y acercándote más a la persona que Dios siempre supo que eras. Y cuando finalmente llegas a ese lugar, cuando puedes mirarte al espejo y ver no solo cuerpo y alma, sino propósito y destino, algo cambia, no solo en tu vida, sino en el impacto que tienes en el mundo, porque las personas que saben quiénes son no necesitan probar quiénes son. Personas que se ven como Dios las ve, no temen soñar en grande, no temen correr riesgos, creen en los milagros. Se convierten en conductos de la gracia divina en la tierra, porque ya no luchan por merecer amor, saben que ya lo poseen. Así que, mientras usted está ahí, quizás preguntándose si esto realmente funciona, si vale la pena intentarlo, si es solo otra técnica espiritual, recuerde esto: el mismo Dios que formó a Kathryn Kuhlman de manera maravillosa y asombrosa, es el Dios que lo formó a usted. El mismo poder que transformó a una mujer insegura en un instrumento de milagros está disponible para usted. La única diferencia entre usted y ella podría ser un espejo, una pluma estilográfica y el valor de verse como Dios lo ve. El espejo lo está esperando. Las palabras esperan ser escritas. Su verdadero ser interior espera ser descubierto. Todo lo que necesita hacer es dar el primer paso y recordar que, y quizás, la puerta nunca estuvo cerrada. Quizás usted simplemente no tuvo el valor de girar el picaporte, pero ahora usted conoce el secreto.